y observaremos las preguntas, actividades y recursos luego de cada segmento. A continuación, preguntas de estudio y discusión para todos sobre los virus, primera parte. ¿Cómo se reproducen? ¿Cómo contribuyó la Primera Guerra Mundial a la pandemia de influenza de 1918? Compara e identifica las diferencias en los trabajos de Edward Jenner y de Jonas Salk. ¿Cómo puede el éxito de estos virólogos convertirse en un ejemplo para los científicos modernos que investigan nuevas amenazas? Todo sobre los virus. Estos médicos del ejército se están preparando, no para una guerra, sino para el estallido de un virus. Una batalla donde un apretón de manos puede ser más letal que una bala. Apártense. Donde los adversarios se cuentan por millones. Donde nada es constante, pero el cuerpo está en juego. Los virus están en el margen de la vida. No podemos olerlos, probarlos, ni verlos. Pero ellos están allí. Los asesinos más pequeños. En el aire, en el agua, en cada ser vivo del planeta. Son las formas de vida más diminutas y simples de la Tierra, aunque saben cómo entrar a nuestros cuerpos, secuestrar nuestras células, engañar a nuestras defensas. Los virus son antiguos. Algunos creen que más antiguos que otras formas de vida. Y son pacientes. Sin una célula viva para invadir, esperan en una forma cristalina en algún lugar entre la vida y la muerte. Algunos pueden esperar siglos. Su única meta es reproducirse. Los virus son todo voluntad. Cuando los virus están en el medio ambiente, son básicamente fragmentos de información genética envueltos en un código de proteínas u otra protección, vulnerables a todos los elementos en general, y a la espera del próximo ser vivo en el que puedan crecer para extenderse, infectarlo y propagarse. Es una forma de vida que no puede subsistir. No tiene la maquinaria para vivir. Solo puede hacerlo invadiendo y utilizando otra célula para cumplir su propósito. Y cuando utiliza células humanas, somos derrotados. Las enfermedades provocadas por los virus son una fuerza tan poderosa en la historia de la humanidad como la guerra y los desastres naturales. En el siglo XV, los italianos la llamaron influenza porque creían que era provocada por la influencia de estrellas y planetas. La viruela apareció por primera vez en la literatura china hace 3000 años. Ha sido extinguida. Hay 7 clases diferentes de herpes. Una es la varicela. Lo más probable es que tengas herpes ahora. Al kuru se lo encuentra solo en tribus caníbales de Nueva Guinea. Se transmite al comer cerebro humano. Puedes sentir que tus resfríos son iguales, pero no es así. Hay cientos de clases de virus de resfríos. En tu vida quizás contraigas al menos 50. Y la lista continúa. Tan común como un resfrío. Tan mortal como el SIDA. Los virus son el origen de muchas desgracias. Hay virus que se contagian en la oficina y otros que los niños traen al hogar desde la escuela que causan enfermedades menores. No diagnosticamos virus específicamente. Entonces, a menudo, los pasamos por alto y no les prestamos la atención que deberíamos. Siempre ha sido difícil identificar un virus. Los más poderosos microscopios solo pueden aumentar objetos hasta 2000 veces su tamaño. Revelan un mundo acuoso de bacterias y criaturas unicelulares, alimentándose, moviéndose, multiplicándose. Lo que no podían ver era el fantasma que destruía células con una magnífica eficiencia. En los años 30,
Los científicos alemanes inventaron el microscopio electrónico y pudieron ver un virus aumentando 7000 veces su tamaño. En lugar de fuertes olas de luz, utilizaron diminutos electrones. Una mirada a través del microscopio electrónico cambió instantáneamente la definición de la gente de los límites de la vida. Descubrieron organismos tan pequeños, millones y millones podían caber en un píxel de nuestra pantalla de televisión. Examinados por electrones, los virus fueron descubiertos para ser esferas y agujas y formas geométricas. Parecían demasiado simétricos para estar vivos. En las pantallas de las computadoras actuales, los virus parecen adornos de un árbol de Navidad marciano. Este es el virus del SIDA. Su núcleo contiene la información genética que necesita para duplicarse. Es un envase de ácido nucleico, de material genético, envuelto en un paquete de proteínas que le permite utilizar una célula para su duplicación. Porque no puede funcionar independientemente, no puede multiplicarse independientemente. Los genes están protegidos por una cubierta delgada. La cubierta está sellada con moléculas que le permiten entrar en una célula y continuar su trabajo adentro. Hay ciertos mecanismos receptores que vienen juntos, se unen. No atacan, se unen. Se incorporan y utilizan el mecanismo celular para su propia multiplicación. Actúa como un parásito. Utiliza estos sistemas organizados para su supervivencia. La célula blanco no tiene que ser humana, ni siquiera animal. El virus del tulipán ha sido usado desde el siglo XVI para provocar la variación del color en tulipanes decorativos. Nada es demasiado pequeño para un virus. Entonces, los naturalistas observan una pulga. Tiene pulgas más pequeñas que las en su víctima, y estas tienen pulgas más pequeñas que las muerden, y así hasta el infinito. Sí, hasta los gérmenes pueden contraer gérmenes. Un ejemplo, el bacteriófago T4, un virus que ataca a las bacterias. Se deposita, se acopla y empuja su ADN a través de la membrana celular. Una vez adentro, el ADN viral asalta a la célula y la fuerza a producir más virus. En minutos, la célula hinchada explota, liberando cientos de nuevos virus para infectar a otras células. En tiempos antiguos, la gente no conocía los virus y tampoco sabía que la última cosa que harían sería enfermarse. ¿De dónde venían las enfermedades? ¿Era la ira de los dioses? ¿Profecías? ¿Hechicería? La gran peste roja que asoló durante las guerras del Peloponeso en el siglo V a.C. puede haber sido tifus o fiebre escarlata, o sarampión. La viruela fue el flagelo de la Edad Media. Mató a cientos y dejó numerosos sobrevivientes desfigurados. Cuando los arqueólogos del siglo XX abrieron las tumbas egipcias, hallaron detalles que podrían haber sido de poliomielitis. Pero las enfermedades en el pasado estaban limitadas por el tiempo y el espacio. El mundo aún no había experimentado las epidemias globales a escala global. Pandemia. Uno de los peores desastres naturales de la historia fue causado por un virus. La pandemia de influenza de 1918 golpeó a todas las ciudades de los Estados Unidos, derribando a la gente donde estuviera parada. Había al menos 20 millones de personas muertas en todo el mundo.
Y es probablemente la peor pandemia que el mundo haya conocido. Había más gente muerta por influenza que en la Primera Guerra Mundial. La guerra era el problema. Si no hubiera habido guerra, la cepa de ese año hubiera permanecido aislada. Pero cuando los aliados se encontraron en el norte de Francia para combatir con el enemigo, intercambiaron una cepa letal de influenza. Así comenzó. Fue de Francia a los Estados Unidos y se diseminó desde Boston. En Fort Devens, Massachusetts, un caso de influenza originó 6.000 casos entre el 1 y el 18 de septiembre. Solo le tomó 17 días. La India perdió casi un 4% de su población. Alaska, 8%. En los mares del sur, la tasa de muerte era del 20%. La gente estaba en estado de pánico porque alguien podía estar jugando a los naipes una noche y morir al día siguiente. Entonces hicieron toda clase de cosas. Estuvieron utilizando barbijos y de hecho toda la policía los utilizaba. Llevaban pequeñas bolsas con ajo y cebolla. Ellos pensaban que los protegería de la influenza. No tenían idea de que estaban dejando expuesto el lugar por el que la gripe entra al cuerpo, la nariz. No se sabía cómo manejar la situación. Y esto es algo que comenzó a surgir cuando llegamos a 1930, 1940 y 1950. En aquel momento, había suficiente conocimiento y experiencia, y el desarrollo de las técnicas que hicieron posible el avance. Nunca antes en la historia los médicos pudieron hacer tanto para preservar nuestra salud como en la actualidad. Y en casi todas las áreas médicas, el desfile de avances que beneficiarán a millones solo ha comenzado. Las vacunas se convirtieron en el sueño de los científicos. Prometieron librar al mundo de la enfermedad viral. Curiosamente, la palabra vacuna proviene de una enfermedad bovina llamada vaccinia. En el siglo XVIII, la belleza de las ordeñadoras era un lugar común. Eran las únicas a las que la viruela no había afectado. Un médico rural inglés llamado Edward Jenner observó que un sorprendente número de ordeñadoras había contraído una enfermedad benigna semejante al sarampión, conocida como vaccinia. Jenner extrajo el virus de ampollas e infectó a un niño, su hijo. Luego inoculó al muchacho con el virus vivo de la viruela. Era riesgoso, pero funcionó. La inyección inicial de vaccinia le provocó una dolencia benigna, pero su cuerpo desarrolló una inmunidad para ambas enfermedades. A través de los años hemos evolucionado en nuestros mecanismos de defensa. Sabemos que este es el sistema inmunológico, que es un sistema muy complejo que contiene diferentes clases de células y funciones, cuyo propósito principal es reconocer el cuerpo extraño e intentar eliminarlo. El sistema inmunológico tiene 3 funciones principales que se llevan a cabo en nuestro cuerpo en este momento. Los anticuerpos son proteínas que se unen a la superficie de un virus, debilitándolo hasta la muerte. Las células blancas del cuerpo se mueven para destruir las células infectadas por el virus. Una vez que has sido infectado por un virus, la memoria de las células lo reconoce inmediatamente si entra al cuerpo nuevamente. Por eso las vacunas son tan efectivas. El cuerpo recuerda la apariencia del virus falso, por eso puede protegerse cuando aparece el virus real. Una de las formas más comunes de hacer una vacuna es hacerla crecer en un anfitrión artificial. Los embriones de pollo son utilizados para desarrollar virus humanos como fiebre amarilla, sarampión, parotiditis e influenza. La influenza ha sido desarrollada en huevos durante muchos años. Es nuestra manera de producir virus. También pueden desarrollarse en tejidos de cultivo, crecen muy bien.
pero no podemos producir suficiente tejido para hacer las grandes dosis requeridas para uso industrial. Todos los años, el virus de la gripe se inyecta en huevos. Después de varias transferencias de huevo a huevo, el virus se habrá adaptado mejor a crecer en células de pollo que en células humanas. Cuando se inyecta en un humano, es como el enemigo que causa la inmunidad, pero no es lo suficientemente fuerte para provocar una enfermedad. El virus de la gripe ha encontrado su camino en el sistema inmunológico mutando, cambiando su apariencia. A veces solo cambia ligeramente. Otros años, el cambio es radical y no tenemos defensas. Algunas veces puedes conseguir una inmunidad parcial que te dará algo de protección, pero tenemos lo que llamamos una transmutación. Es usual que tengamos epidemias importantes. Luego, el sistema inmunológico no reconoce la gripe porque no es similar a los virus que haya visto antes. ¿Cuánto puede cambiar un virus? Depende de cómo está hecho. Si tiene material genético en el ADN familiar doble hélice, entonces se mantiene bastante estable de generación en generación. En la reproducción, cuando un filamento de ADN se divide para convertirse en dos filamentos de ADN, una clase de verificador controla la forma de las nuevas moléculas para asegurarse que las dos copias sean idénticas. Los virus del ADN tienen un interesante sistema de copiado con el que pueden corregir sus errores. Su frecuencia de interposición es baja. Los virus del ARN no lo tienen. Esto explica por qué son tan variables. Cambian todo el tiempo. Lo que explica por qué la vacuna para un virus del ADN como la varicela funciona década tras década, mientras cada año necesitamos una nueva vacuna para virus del ARN como la influenza. Esta librería congelada es la colección del Dr. Herlocker de cepas de gripe que se han desarrollado a través de los años. Estos virus no están muertos, solo dormidos. Cada frasco representa un año diferente, una cepa distinta. Si descongelaras y respiraras la cosecha de influenza 1980, probablemente te enfermarías. Algunas cepas de influenza son mutaciones espontáneas. Otras epidemias pueden ser rastreadas hasta patos y cerdos. Terminan con nombres como influenza del cerdo, o influenza de Hong Kong, o influenza asiática, porque a menudo provienen de países donde la gente vive muy cerca de sus animales. La influenza tiene la ventaja adicional de pasar de una especie a la siguiente. Cada vez que esto ocurre, la cepa cambia. Y esto significa trabajo para los científicos de la Organización Mundial de la Salud y el Centro de Control de Enfermedades, o CDC, en Atlanta. Todos los años es una carrera contra el tiempo. ¿Laboratorio del CDC de observación de influenza? La información se recopila en centros de vigilancia en todo el mundo y se utiliza para predecir cuál es la próxima cepa. Una vez determinada, una nueva vacuna se desarrolla con la esperanza de llegar a tiempo. El pánico de la poliomielitis. Es difícil imaginar un mundo sin vacunas para enfermedades como la influenza, viruela o polio. En la primera mitad de este siglo, la gente entraba en pánico cuando los niños contraían fiebre y dolores musculares. Podía no ser nada. Podía terminar con los niños pasando sus días en un cilindro presurizado, al cual todos llamaban el pulmón de acero. En mi época, estaba muy consciente de los efectos de los virus. En 1916, por ejemplo, 2 años antes de mi nacimiento, hubo una epidemia de poliomielitis severa en los Estados Unidos, sobre todo en Nueva York. Y luego, nuevamente en 1918-1919, tuvimos una epidemia de influenza grave. Y en ambos casos el efecto fue devastador. Por supuesto, yo era muy joven para entender el significado, pero recuerdo los cuerpos retorcidos y los ataúdes.
Nadie sabía por qué la poliomielitis causaba parálisis o muerte, mucho menos que se transmitía por la comida contaminada, agua o por la saliva. Las medicinas caseras y medidas preventivas nacieron de la desesperación. Cuando la poliomielitis atacó a F.D. Roosevelt después de nadar en un lago congelado, la gente especuló que el agua fría podía ser la causa. A fines de 1940, el joven Jonas Salk estaba en camino de convertirse en el héroe de los padres del mundo moderno. Dediqué toda mi vida a ser médico. Ese es el camino que elegí para practicar la medicina. Y ese ha sido el sentido de mi vida. Tratar de evitar la enfermedad, sanar o curar de alguna manera. Científicos de Harvard encontraron la manera de reproducir el virus de la polio y Salk tuvo la materia prima que necesitaba para desarrollar una vacuna. Mi hipótesis era que se podía lograr la inmunización contra una enfermedad viral sin experimentar infección. Hasta entonces se creía que uno tenía que experimentar la infección como en el caso de la viruela, la rabia y gran cantidad de virus. En este laboratorio de la Universidad de Pittsburgh, Salk destruyó el virus de la polio con formaldehído para evitar que causara la enfermedad. En 1955, luego de probarlo en él, comenzó a inocular niños. El virus muerto alertaba a sus sistemas inmunológicos sin enfermarlos. Fue una de las mayores noticias en la historia de la medicina. En los Estados Unidos, 2 generaciones crecieron sin conocer la angustia de la enfermedad. Son gajes del oficio, como suele decirse. Y fue apreciado, especialmente por sus padres, para quienes el miedo había desaparecido. De regreso en 1935, un bacteriólogo llamó a la batalla contra la enfermedad la última aventura genuina del mundo. Todos los dragones están muertos y la lanza descansa oxidada en el rincón de la chimenea. La única propuesta deportiva que permanece es la guerra contra estas feroces criaturas que están al acecho en los rincones oscuros y merodean entre los cuerpos de ratas, que vuelan y reptan con los insectos y acechan nuestra comida y bebida y hasta en nuestro amor. Todo sobre los virus. Fin de la primera parte. A continuación, las respuestas a las preguntas de Todo sobre los virus, primera parte. Los virus no pueden reproducirse, entonces insertan su información genética en otras células que se reproducen por ellos. Durante la Primera Guerra Mundial, gente de varios países hizo contacto cercano. Esto permitió que una cepa de influenza se diseminara alrededor del mundo en una tasa sin precedentes. Realiza esta actividad en tu clase. Dibuja e identifica un diagrama de una célula animal y un virus. Luego haz una lista de todas las semejanzas y diferencias entre ambas. ¿Por qué se considera que el virus existe entre la vida y la muerte? Para aprender más, Discovery en la Escuela te sugiere visitar la siguiente dirección en Internet. Pídele a tu bibliotecario que te ayude a explorar los diferentes recursos que tu biblioteca tiene para ofrecerte. A continuación, las preguntas y temas de discusión para Todo sobre los virus, segunda parte. ¿Por qué es tan importante para los virólogos estudiar formas de vida en los bosques tropicales? ¿Cómo podrían utilizarse los virus para curar algunas enfermedades genéticas? Debatan los 2 ejemplos del documental donde la enfermedad se usa como un arma. ¿Cuáles son las consecuencias potenciales de utilizar los virus de esa manera? Todo sobre los virus. Segunda parte. La devastación del rotavirus. Hoy, los nuevos cruzados luchan para dar caza a los dragones más pequeños que se esconden en la pobreza, el rotavirus.
un minúsculo microbio nacido en el agua que mata a más de 5 millones de niños por año. 5 millones, principalmente en países subdesarrollados. En la guerra contra el rotavirus, este es el campo de batalla, un poblado en el centro de Brasil. La ciudad se llama Terra Firme, pero está construida precariamente sobre el río Guaña. El río Guaña es el único curso de agua. Es el sistema local de aguas servidas. Desdichadamente es la única fuente de agua disponible. En colaboración con la OMS, el doctor Alexandre Linares y su equipo del Instituto Evandro Chagas de Brasil persigue el rotavirus e intenta ayudar a las madres jóvenes a luchar contra el mal. Pero el combustible para hervir el agua es difícil de conseguir. Es difícil mantener la higiene en un humilde poblado flotando en el trópico. El virus es tan estable que la transmisión entre humanos lo mantiene activo en la comunidad. Sabemos que mejorar las condiciones sanitarias y las condiciones de higiene es muy importante, pero no es suficiente para controlar la diarrea por rotavirus. Es necesario tener una vacuna eficaz. Los investigadores controlan la salud de los niños y hacen pruebas con su sangre para estudiar la forma de desarrollar anticuerpos contra el virus. Conducen trabajos de campo para evaluar la eficacia de una posible vacuna. Esta vacuna, si fuera aprobada, podría salvar 800.000 vidas jóvenes por año. Requeriría una inmunización a gran escala, área en la que la OMS tiene probada experiencia. La muerte de una enfermedad. En 1967 decidieron exterminar una enfermedad, la viruela. Nunca antes habíamos extinguido una infección. Con la viruela fue la primera vez que todo el mundo se unió y decidió que, ya que llevamos algunas especies a la extinción, podíamos hacerlo por una buena causa para variar. Equipos internacionales de médicos y enfermeras fueron de puerta en puerta buscando el último caso de viruela en Somalia. Y es absolutamente sorprendente ver cómo lo hicieron. Tenían grupos, equipos de médicos y enfermeras, que iban por el mundo, atravesando desiertos y sierras, y vacunaron a todos, en cada país del mundo. El virus de la viruela solo puede crecer en seres humanos. La vacunación evitó que se diseminara en nuevos huéspedes. Cuando la última víctima se recuperó, la cadena de transmisión se había roto para siempre. La enfermedad de la viruela desapareció en 1978. El virus de la viruela aún vive. Estos corredores desolados nos llevan a la morada donde el virus finalmente descansa. Solo hay 2 muestras en el mundo y están guardadas en Moscú y aquí, en la sede del CDC de Atlanta. La OMS quiere que se destruyan, pero no todos están de acuerdo. No queríamos eliminar totalmente el virus de la viruela porque no lo entendimos realmente. No sabemos qué lo hizo resistente. Es parte del argumento fundamental de la diversidad, de la biodiversidad. ¿Podemos afrontar la pérdida de estos organismos que se han establecido en un nicho ecológico en particular? Pero el mayor peligro es la posibilidad de que la viruela escape accidentalmente de un congelador en algún lugar donde haya sido olvidada una cepa guardada, años y años después de que la gente la haya olvidado. La idea de la viruela escapando y diezmando poblaciones desprotegidas puede parecer una historia de ciencia ficción, pero ocurrió siglos atrás. En 1519, Hernán Cortés invadió México y conquistó millones de aztecas. Lo hizo con menos de 600 hombres, unos pocos caballos, algunas armas primitivas y un arma que no sabía que poseía. Un virus desconocido en el Nuevo Mundo.
Los aztecas y sus sistemas inmunológicos estaban indefensos. Gobernador John Winthrop, Massachusetts Bay, 1634. Para los indios, no están muertos de viruela hasta que el Señor limpia nuestros títulos sobre lo que poseemos. Lo que se atribuía a la voluntad de Dios era en realidad obra del hombre. Esta vez, la transmisión del virus pudo no haber sido inocente. Según algunos expertos, Lord Jeffrey Amherst de la colonia de Massachusetts Bay ordenó la distribución de mantas infectadas de viruela entre las tribus locales de indios. La colonización se convirtió en un vehículo perfecto para los virus. Hoy no es diferente, solo más eficiente. Los virus que emergen. Comercio globalizado. Superpoblación. Ciudades prósperas. Progreso. Pero el progreso tiene su precio. Continuamos creando autopistas para lo que los científicos llaman emergencia viral. Un flujo constante de virus antiguos buscando nuevos huéspedes. Cuando la gente irrumpe en un medio ambiente que solía ser inaccesible para la exploración y el asentamiento humano, estos virus florecen. Y lo hacen porque nos colocamos allí, interponiéndonos en su camino. Entonces, en la mayoría de los casos, estos virus que parecen salir de la nada, vienen de un lugar, de la naturaleza. Son como otras formas de vida, han estado allí. Y lo nuevo son las oportunidades que les hemos dado, quizás sin darnos cuenta, de encontrarse con gente nueva. De los ecosistemas naturales del planeta, pocos están cambiando más rápido que la selva tropical. Los expertos calculan que no conocemos el 90% de las 14 millones de especies de la Tierra. Y todas esas plantas y animales desconocidos pueden alojar virus desconocidos. A eso nos enfrentamos cuando destruimos la selva tropical. Creo que veremos emergencia de más enfermedades, y supongo que deberíamos estar de acuerdo en que necesitamos gente allí familiarizada con las enfermedades en áreas locales, que puedan describir el trayecto de las enfermedades, que puedan reconocer la enfermedad cuando aparece. El señor Helio Augusto Cardosa Cereva forma parte de un equipo de médicos y científicos que intentan predecir los recorridos de una emergencia viral. Su trabajo, carnada. Agosto es una carnada para insectos. Espera pacientemente que los mosquitos lo piquen en el follaje de la selva tropical del Brasil. Agosto y sus colegas son parte de un sistema inicial de vigilancia de virus arbóreos. Los virus arbóreos son trasladados por insectos que viven en la copa de los árboles y en el piso de la selva. Los insectos llegan a su fin cuando su cargamento de virus es congelado en nitrógeno líquido para emprender el viaje de 17 kilómetros hasta el Instituto Evandro Chagas en Belém, Brasil. En el laboratorio, los investigadores descongelan los insectos y los separan bajo un microscopio. Estos mosquitos pueden estar muertos, pero sus virus permanecerán intactos, aguardando las condiciones propicias para volver a la vida. En una fase del proyecto que otorga nuevo significado a la palabra molienda, los insectos son triturados en un líquido.
Esa sopa verde de mosquitos se inyecta en ratones de laboratorio. Algunos desarrollarán problemas de locomoción. Algunos morirán en horas. Algunos desarrollarán infecciones de los más horrendos virus conocidos. Enfermedades como la fiebre amarilla. El instituto ha aislado 30 cepas de virus que causan enfermedades en humanos. Solamente en los mosquitos, el instituto encontró 40 cepas virales que el mundo no conocía. Los virus no solo viajan con los insectos. Durante la Guerra de Corea, miles de infantes de marina fueron víctimas de una extraña fiebre. Bautizado por el río Hantan de Corea, el hantavirus provocaba hemorragia, deterioro del riñón y muerte. Finalmente se determinó su origen en la orina de los ratones de campo que vivían en los pasteles de arroz. Una enfermedad similar apareció en el sudoeste de los Estados Unidos en 1993. Los investigadores de enfermedades del CDC apuntaron hacia el grupo hantavirus. También llegaron hasta los ratones. Con la provisión de roedores, teníamos la oportunidad de planificar una estrategia específica para que la gente pudiera evitar a esa clase de roedores en particular. Evitarlos es todo lo que podemos hacer. En este punto, aún somos vulnerables al hantavirus. No existe tratamiento efectivo y los brotes son virtualmente imposibles de predecir. Steve Abrams. David Shaw. Nada exhibe nuestra vulnerabilidad más claramente que el SIDA, la enfermedad provocada por el VIH. Es un virus cuya marcha implacable alrededor del mundo continúa definiendo la historia de este siglo. Robert Michael McKay. Nadie ha identificado con precisión el origen del VIH. En el Instituto Salk, en el sur de California, el Dr. Salk ha dirigido su atención al SIDA. Acepta la idea de la mutación de un virus de un mono que apareció por primera vez siglos atrás. Llega hasta la población humana como resultado de la utilización ritual de la sangre del mono. Y luego permanece en un nivel de frecuencia bajo, probablemente en pueblos donde era contenido. Y cuando la civilización comenzó a expandirse y fue posible viajar, no solo en aviones, sino en camiones y otros medios de transporte, la gente se desplazó y ellos simplemente se diseminaron. El VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, es una de las mutaciones más veloces de la familia de los ARN. Este virus VIH, que es realmente inteligente, no solo invadirá y destruirá el sistema inmunológico, sino que no lo hará inmediatamente. Puede permanecer latente por un lapso de tiempo prolongado. Utiliza esta propiedad de los retrovirus para hacer una copia de su ADN que ingresará al huésped, se integrará y permanecerá en latencia. Una célula sana no puede hacer nada, solo ve la célula, una célula. No puede ver que adentro está el invasor. Está escondido. El hecho de que el virus pueda estar escondido hace que sea extremadamente difícil encontrarlo. La búsqueda de la cura del SIDA aúna a investigadores de todo el mundo. Informan todo desde fundaciones hasta la salud de las prostitutas de los poblados más humildes de Nairobi. Los debates están centrados en la razón por la que alguna gente que ha sido expuesta al VIH no tiene SIDA. Estas mujeres pueden representar los primeros casos conocidos de inmunidad natural ante el virus. Seguir esta evidencia de un experimento en la naturaleza, algo bastante parecido a lo que se observa en Kenia, comienza a sugerirnos lo que podría ser una estrategia a seguir para el desarrollo de una vacuna. Si podemos comenzar a entender la naturaleza de la relación y cómo funciona, podemos desarrollar estrategias para enfrentarlo. Y que exista una evidencia clara en humanos de que hay una interacción exitosa con el VIH. Es todo lo que necesitamos saber. Esto nos dice que es posible. La naturaleza nos está hablando.
Los virus del mañana. En Fort Detrick, Maryland, un equipo médico de Fuerzas Especiales del Ejército está alerta durante las 24 horas. Si un soldado contrae una enfermedad mortal, infecciosa, no identificada o las tres, estos médicos están en el primer C-141 de la base de la Fuerza Aérea Andrews. Con la típica precisión militar, se hacen llamar USAMRIID. Ubicados en una base militar a 70 kilómetros de Washington, D.C. Trabajando en un campo mejor conocido como investigación biológica de conflicto, el equipo podría estar en la línea de fuego de la guerra contra los virus que están emergiendo. Están preparados para enfrentar algunas de las peores enfermedades del mundo, como el ébola o la fiebre del mono verde. Relativamente nuevo e increíblemente mortal, el ébola fue identificado por primera vez en Sudán y Zaire en 1976. En 1989 amenazó con infectar una comunidad a 110 kilómetros de USAMRIID. Afortunadamente fue solo una amenaza, pero no siempre es así. Alguien suficientemente desafortunado para contraer alguna enfermedad exótica, conocida o no, podría estar rápidamente en camino a Maryland. ¿Están listos? ¿Están listos? Sí. 1, 2, 3. 2, 3. Bien. Sería un viaje extraño, con el paciente observando la acción primero desde el interior de una camilla aislada, luego desde una cápsula hermética a bordo de un avión de carga. El virus, la víctima y los médicos estarían en las habitaciones selladas del hospital en el instituto. Los trajes espaciales presurizados los hacen ver como globos de desfile en miniatura, pero si el traje se dañara, el aire saldría de él en lugar de entrar. Los médicos pasan a través de las duchas desinfectantes a una habitación donde el aire es filtrado cuidadosamente, donde los desperdicios pasan a través de tubos de cemento sellados para ser esterilizados. Una vez que el paciente está ubicado en su cuarto acogedor, el trabajo duro puede comenzar. En una clase diferente de habitación de hospital, los virus son utilizados para ayudar más que para herir. Sería justicia poética pensar que los virus, nuestros enemigos, podrían utilizarse para ayudar a curar enfermedades genéticas. Creo que en el futuro podremos esperar que más y más virus sean utilizados en terapia genética, y obviamente intencionalmente, como vectores para introducir nuevos genes. Los investigadores están en las fases iniciales de la utilización de las habilidades de los virus para penetrar en una célula para cambiar defectos congénitos en el código genético. Los experimentos están encaminados a enviar un gen perdido en la gente con fibrosis cística. En este caso, la parte de un gen frío que nos enferma se elimina y reemplaza con el gen necesario para curar la fibrosis cística. Luego se lo libera para que haga lo que los virus fríos hacen: apuntar a las células del tracto respiratorio. Pero en lugar de tomar la célula para sus propósitos, envía el ADN perdido. La relación entre los virus y los humanos continúa evolucionando. Ahora los utilizamos como ellos lo han hecho siempre. Al margen de quién tiene el control, el más pequeño adversario de la humanidad no se ha retirado. Creo que si un virus acompaña a un huésped de amplio rango, podríamos sufrir una depredación realmente seria de muchos miembros de nuestra especie. Creo que debemos considerarlo como una posibilidad real. No quiero ser un profeta del desastre o decir qué ocurrirá mañana,
Pero el VIH tendría que habernos despertado. El HIV, la pandemia del SIDA, debería ser una lección para todos. Y es penoso pagar un precio tan alto para volver a aprender una lección que sabíamos desde hace tantos años, que las enfermedades infecciosas nunca desaparecerán. Podemos empujarlas hasta el margen de su existencia, podemos intentar controlarlas. En conjunto podemos aprender a convivir con ellas, pero debemos aprender a lidiar con ellas, no podemos ignorarlas. Los virus forman parte de la naturaleza. ¿No podemos aceptar que son parte de la naturaleza al igual que nosotros? Todo está aquí. ¿Quiere la exclusividad? Tenemos que aceptar a los virus. Ellos no se marcharán. Estamos trabados en un combate mortal con una de las criaturas más humildes de la Tierra. Y lo mejor que podemos esperar es una tregua. La alternativa es que la humanidad, que se complace en considerarse el pináculo de la creación, sea víctima de algunos fragmentos de material genético a la deriva, que están montando a horcajadas la línea entre la vida y la muerte. A continuación, las respuestas a las preguntas de Todo sobre los virus, segunda parte. A través del estudio de formas de vida en los bosques tropicales, los virólogos comenzarán a identificar a los virus que pueden infectar a los humanos. Los virus pueden ser cargados en genes capaces de curar un defecto en las células humanas. Cuando el virus alterado es liberado en el cuerpo, puede atacar y tomar el mando de las células defectuosas. Intenta esta actividad en tu clase. Busca un artículo sobre la erradicación de la viruela en 1978 y escribe una carta de respuesta al editor. Enfoca tu carta en las implicancias éticas de la erradicación de las formas de vida que amenazan a la población humana. Para aprender más, Discovery en la escuela recomienda visitar... Los virus son antiguos. Algunos creen que más antiguos que otras formas de vida. Y son pacientes. Sin una célula viva para invadir, esperan en una forma cristalina en algún lugar entre la vida y la muerte. Algunos pueden esperar siglos. Su única meta es reproducirse. Los virus son todo voluntad. Cuando los virus están en el medio ambiente, son básicamente fragmentos de información genética envueltos en un código de proteínas u otra protección, vulnerables a todos los elementos en general, y a la espera del próximo ser vivo en el que puedan crecer para extenderse, infectarlo y propagarse. Es una forma de vida que no puede subsistir. No tiene la maquinaria para vivir. Solo puede hacerlo invadiendo y utilizando otra célula para cumplir su propósito. Y cuando utiliza células humanas, somos derrotados. Las enfermedades provocadas por los virus son una fuerza tan poderosa en la historia de la humanidad como la guerra y los desastres naturales. En el siglo XV, los italianos la llamaron influenza porque creían que era provocada por la influencia de estrellas y planetas. La viruela apareció por primera vez en la literatura china hace 3000 años. Ha sido extinguida. Hay 7 clases diferentes de herpes. Una es la varicela. Lo más probable es que tengas herpes ahora. Al kuru se lo encuentra solo en tribus caníbales de Nueva Guinea. Se transmite al comer cerebro humano. Y observaremos las preguntas, actividades y recursos luego de cada segmento. A continuación, preguntas de estudio y discusión para Todo sobre los virus, primera parte. ¿Cómo se reproducen? ¿Cómo contribuyó la Primera Guerra Mundial a la pandemia de influenza de 1918? Compara e identifica las diferencias en los trabajos de Edward Jenner y de Jonas Salk. ¿Cómo puede el éxito de estos virólogos convertirse en un ejemplo para los científicos modernos que investigan nuevas amenazas? Todo sobre los virus.
Estos médicos del ejército se están preparando, no para una guerra, sino para el estallido de un virus. Una batalla donde un apretón de manos puede ser más letal que una bala. Apártense. Donde los adversarios se cuentan por millones. Donde nada es constante, pero el cuerpo está en juego. Los virus están en el margen de la vida. No podemos olerlos, probarlos, ni verlos, pero ellos están allí. Los asesinos más pequeños. En el aire, en el agua, en cada ser vivo del planeta. Son las formas de vida más diminutas y simples de la Tierra, aunque saben cómo entrar a nuestros cuerpos, secuestrar nuestras células, engañar a nuestras defensas. Puedes sentir que tus resfríos son iguales, pero no es así. Hay cientos de clases de virus de resfríos. En tu vida quizás contraigas al menos 50. Y la lista continúa. Tan común como un resfrío, tan mortal como el SIDA. Los virus son el origen de muchas desgracias. Hay virus que se contagian en la oficina y otros que los niños traen al hogar desde la escuela que causan enfermedades menores. No diagnosticamos virus específicamente. Entonces, a menudo, los pasamos por alto y no les prestamos la atención que deberíamos. Siempre ha sido difícil identificar un virus. Los más poderosos microscopios solo pueden aumentar objetos hasta 2000 veces su tamaño. Revelan un mundo acuoso de bacterias y criaturas unicelulares, alimentándose, moviéndose, multiplicándose. Lo que no podían ver era el fantasma que destruía células con una magnífica eficiencia. En los años 30, los científicos alemanes inventaron el microscopio electrónico y pudieron ver un virus aumentando 7000 veces su tamaño. En lugar de fuertes olas de luz, utilizaron diminutos electrones. Una mirada a través del microscopio electrónico cambió instantáneamente la definición de la gente de los límites de la vida. Descubrieron organismos tan pequeños, millones y millones podían caber en un píxel de nuestra pantalla de televisión. Examinados por electrones, los virus fueron descubiertos para ser esferas y agujas y formas geométricas. Parecían demasiado simétricos para estar vivos. En las pantallas de las computadoras actuales, los virus parecen adornos de un árbol de Navidad marciano. Este es el virus del SIDA. Su núcleo contiene la información genética que necesita para duplicarse. Es un envase de ácido nucleico, de material genético, envuelto en un paquete de proteínas que le permite utilizar una célula para su duplicación. Porque no puede funcionar independientemente, no puede multiplicarse independientemente. Los genes están protegidos por una cubierta delgada. La cubierta está sellada con moléculas que le permiten entrar en una célula y continuar su trabajo adentro. Hay ciertos mecanismos receptores que vienen juntos, se unen. No atacan, se unen. Se incorporan y utilizan el mecanismo celular para su propia multiplicación. Actúa como un parásito. Utiliza estos sistemas organizados para su supervivencia. La célula blanco no tiene que ser humana, ni siquiera animal. El virus del tulipán ha sido usado desde el siglo XVI para provocar la variación del color en tulipanes decorativos. Nada es demasiado pequeño para un virus. Entonces, los naturalistas observan una pulga. Tiene pulgas más pequeñas que la hacen su víctima, y estas tienen pulgas más pequeñas que las muerden, y así hasta el infinito. Sí, hasta los gérmenes pueden contraer gérmenes. Un ejemplo, el bacteriófago T4, un virus que ataca a las bacterias. Se deposita, se acopla y empuja su ADN a través de la membrana celular.
Una vez adentro, el ADN viral asalta a la célula y la fuerza a producir más virus. En minutos, la célula hinchada explota, liberando cientos de nuevos virus para infectar a otras células. En tiempos antiguos, la gente no conocía los virus y tampoco sabía que la última cosa que harían sería enfermarse. ¿De dónde venían las enfermedades? ¿Era la ira de los dioses? ¿Profecías? ¿Hechicería? La gran peste roja que asoló durante las guerras del Peloponeso en el siglo V a.C. puede haber sido tifus o fiebre escarlata o sarampión. La viruela fue el flagelo de la Edad Media. Mató a cientos y dejó numerosos sobrevivientes desfigurados. Cuando los arqueólogos del siglo XX abrieron las tumbas egipcias, hallaron detalles que podrían haber sido de poliomielitis. Pero las enfermedades en el pasado estaban limitadas por el tiempo y el espacio. El mundo aún no había experimentado las epidemias globales a escala global.